Señor Cayo Lara, buenos días. Buenos días. Bueno, acaba de escuchar en análisis, el primer análisis aquí a bote pronto de nuestros analistas después de conocer esa propuesta del Gobierno, ese IPC más el 0,5. Como decía Durnay, ¿qué alternativa propone Izquierda Unida? Si se repasa la prensa, se verá que el propio Gobierno reconoce que se están dejando de ingresar 70.000 millones de euros al año, que aplicando el artículo 31 de la Constitución española sencillamente se tenían que ingresar cada año. Por tanto, mira, si sobra dinero lo dice el propio Gobierno. Pero ese no es el problema de fondo, ¿no? No falta dinero para las pensiones. El problema es que hay una imposición, por decirlo de alguna forma, la Troika. Antes del 31 de diciembre tenía que estar hecho el plan de reforma de pensiones, el segundo pensionazo duro en nuestro país. Y el objetivo del Gobierno es que hasta el 2022 pues va a recortar, según datos del propio Gobierno, 33.000 millones de euros a los pensionistas presentes y a los pensionistas futuros. Y la segunda cuestión, que es el tema de fondo y que se habla muy poco, es que la banca española lleva muchísimos años y las empresas aseguradoras de fondos privados de pensiones con ganas de que se incrementen los fondos privados de pensiones. Es decir, que el ciudadano lleguemos al entendimiento de que nos quedará una pensión ridícula cuando nos jubilemos, de tal manera que quien pueda se haga un fondo privado de pensiones. Y ahí está el negocio de la banca detrás. Por tanto, no está en quiebra, ni mucho menos el sistema de pensiones, no lo ha estado nunca en todo el proceso democrático, ni lo va a estar. Y luego una afirmación final, es que no van a trabajar nunca los 6 millones de parados en nuestro país y van a cotizar. Lo dejamos esto ya como un drama definitivo. Y la segunda cuestión, ¿por qué tiene que ser únicamente con la caja de la Seguridad Social? ¿Por qué no puede ser también con el conjunto de impuestos del Estado en un país que estamos en 3,8 puntos por debajo de la media de gasto en pensiones de la media de la Unión Europea? Entiendo entonces que no hay margen para el acuerdo, es decir, usted ya lo ve como son lentejas y ya está. Es que el Gobierno lo que hace es que le va a bajar el poder adquisitivo a los pensionistas, pero además está en contra de la propia política del Gobierno. Si recortamos consumo, porque el dinero de los pensionistas va directamente al consumo, si recortamos consumo y quitamos poder adquisitivo, pues las fábricas producirán menos productos, venderán menos en los comercios y la economía se seguirá hundiendo. Además de la injusticia social que supone quitarle a un sector de la sociedad, pues que es el quien ha levantado este país a lo largo de la historia, y buscar ahí, en definitiva, tapar agujeros que han creado otros, y además agujeros muy gordos, y especialmente en el fraude fiscal, pues es sencillamente una indecencia desde cualquier punto de vista que se mire. Pero además es que no es que haya una subida. Vamos a subir el 0,25%, ahora el 0,50%. En el regateo, la ministra dice, pues va a ser el 0,50%. No, mire usted, el año que viene hay una inflación prevista por el Gobierno del 1,3%. Aunque se subiera el 0,50%, hay una pérdida real de poder adquisitivo de los pensionistas. Entonces no deben engañar a la gente, que le cuenten la verdad, y la verdad es esa. El ministro de la ministra Báñez coincidía con el segundo aniversario de la victoria electoral del Partido Popular. Hemos estado analizando esos 2 años. A usted le hemos escuchado decir que son malos, que ha habido incumplimientos, pero ¿cómo han sido esos 2 años para un partido de la oposición como Izquierda Unida? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Pero no lo digo yo, lo ha dicho el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno ha dicho una cosa, que primero había que cumplir con el deber antes que con el programa. Y nosotros lo que decimos es que el programa es el deber. Cuando un partido político se presenta a unas elecciones con un programa de gobierno y ese programa lo aparca y saca el plan de reformas que tiene guardado en el cajón y que han ideado presumiblemente desde la propia FAES, y ese programa de reformas lo que es una medida tras otra, un decreto tras otro, 43 decretos, que yo he dicho que igual el Gobierno tenía que montar un museo de los horrores con tanto decreto que tanto daño le ha hecho a la gente. Es decir, no ha habido un Gobierno en toda la historia de España que en menos tiempo haya creado tanto sufrimiento a tanta gente en nuestra sociedad. Por tanto, es el propio Gobierno el que ha violado su propio programa electoral, y eso no es serio. Eso no tiene ninguna solidez. Por tanto, la valoración que hacemos de estos 2 años de gobierno no es que la hagamos desde Izquierda Unida, que a la sociedad española le preguntamos la valoración, y la inmensa mayoría, incluida una parte muy importante de los votantes del Partido Popular, lo que dicen es que ha sido una gestión de desastre. ¿No ha habido nada bueno en esa gestión del Partido Popular? Bueno, yo el otro día me preguntaba a un periodista sobre ese tema y me costó trabajo pensar que podía haber algo bueno en ese tiempo de gobierno del Partido Popular, aunque lo bueno y lo aparentemente bueno ya lo vende el Partido Popular todos los días, ¿eh? Eso no tenemos por qué venderlo los demás. Pero de alguna manera me costó mucho trabajo. ¿Podemos decir que ha bajado la prima de riesgo? Bueno, pues sí, ha bajado la prima de riesgo, pero vamos a pagar 36.590 millones de intereses este año por la deuda soberana, que nosotros hemos planteado que hay que dejar de pagar los intereses de la deuda, porque eso lo estamos pagando de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales en nuestro país. Y es dinero que además proviene de una especulación que se ha hecho a lo largo del tiempo
comprando dinero barato al Banco Central Europeo, a nuestro banco, paradójicamente, y después comprando deuda soberana a un 4, un 5, un 6%, que ha permitido esa cantidad de especulación en este tiempo. Y le voy a llevar una propuesta, se lo he dicho al presidente en el último debate que tuvimos, estamos preparándola para llevarle una propuesta concreta y la vamos a presentar a la opinión pública de cuáles son las razones en las que fundamentamos que hay que dejar de pagar los intereses de la deuda y que ese dinero hay que reinvertirlo en nuestra sociedad, en generar empleo y en dinamizar la economía productiva. Tiene seriedad, tiene solidez, tiene fundamento y además creemos que además de eso hay que ir a una auditoría de la deuda para ver qué parte de la deuda es ilegítima. Además de plantear alternativas como ese documento que dice que va a presentar en los próximos días al Gobierno, imagino que mirando al futuro, en los 2 próximos años que quedan todavía de legislatura, además de presentar alternativas, le pregunto, ¿su objetivo es echar al Partido Popular del Gobierno? Bueno, es que el Partido Popular sea como un partido político que llega al gobierno con un programa y aplica un programa radicalmente contrario y además está haciendo tanto daño a tantos ciudadanos a lo largo del tiempo, se convierte en un problema para el país. Pero además es que es un partido que está tapando una trama de corrupción que ha tenido en su propio partido, muy seria, muy grave en ese sentido. Y si este partido además ha ganado elecciones con fondos ilegales, podríamos hablar que ha ganado las elecciones dopado y quienes ganan los trofeos dopados, ya saben ustedes que en términos deportivos le quitan normalmente los trofeos. Es que se ha convertido en un problema para el país muy serio, repito, por un incumplimiento flagrante del programa y por además tener en sus filas una trama de corrupción tremenda. Esto está dicho por el propio portavoz del Partido Popular, por eso lo utilizo sin ningún tipo de ambajes. Está reconocido en una diputación permanente. Y claro, en esas condiciones, lo de echar al gobierno del Partido Popular democráticamente por la vía de las urnas es lo que estamos planteando. Por eso le hemos pedido la dimisión al gobierno, se la continuaremos pidiendo con poca fortuna, evidentemente, pero de alguna manera es el objetivo que tenemos, porque hay que generar una alternativa distinta, porque no podemos condenar a la gente a la desesperanza permanente como tiene este país. Pero muchos sectores de este país, no solamente los sectores tradicionales de la izquierda, sino muchos sectores de este país hoy están con desesperanza de cara a ese futuro que viene, que evidentemente es más incierto que lo que dice el gobierno. Y dígame, para cumplir ese objetivo, ¿lo haría sumando fuerzas, sumando una mayoría de izquierdas con el Partido Socialista? Nosotros estamos preparando la alternativa, una alternativa anticapitalista y antineoliberal. Esta es nuestra hoja de ruta. Es una alternativa a lo existente, a lo que no ha funcionado. Porque aquí han sido unas políticas neoliberales las que nos han llevado a este desastre, ¿no? Y esa la vamos a hacer con toda la gente que quiera estar en ese camino. ¿Incluido el Partido Socialista lo tiene muy difícil, porque un partido que modifica la Constitución y consagra en la Constitución que la prioridad de este país es pagar los intereses y la deuda antes que la sanidad, la educación o los servicios sociales, es muy difícil. Para hacer un cambio profundo y que la gente se lo crea es muy complejo, pero además tiene historia. Y el problema que hoy tiene el Partido Socialista es que no tiene credibilidad, porque ha estado practicando en el gobierno algo distinto, radicalmente distinto de lo que hoy predica en la oposición. Y cuando se ven los grupos es cuando se está en el gobierno. La oposición, todo el mundo puede tener una dialéctica correcta. Por tanto, este Partido Socialista, el que conocemos hoy aquí, con esta dirección que tiene este Partido Socialista y la trayectoria que ha tenido anteriormente, evidentemente no reúne condiciones desde el punto de vista ideológico ni programático para poder decidir que quiere un cambio de verdad en este país. Pongo un botón de muestra sobre la democracia que se reclama en las calles, un sistema democrático más justo, pues cuando hemos hecho el intento en Asturias con un acuerdo previo que teníamos de modificar el sistema electoral para que fuera más justo, pues han tomado la decisión de que se han hecho para atrás en el último momento y que no hay reforma electoral. Por tanto, los que dicen que han vuelto, algunos pensamos que no han vuelto, o si han vuelto a hacer lo mismo que ayer, y eso desde luego no forma parte de una hoja de ruta de un programa alternativo. Pero en todo caso, los ciudadanos decidirán en las urnas cuál es la correlación de fuerzas que quieren para el futuro de este país. ¿Eso es un no rotundo o un no depende de lo que hagan? Es que no es ni un no ni un sí, es que nosotros vamos a ir sobre lo concreto. Y lo concreto es un programa alternativo sobre qué medidas concretas. ¿Se va a estar de acuerdo en un programa alternativo en suprimir la modificación del artículo 135 de la Constitución española? ¿Se va a estar de acuerdo en suprimir la reforma laboral del PP, pero también la reforma laboral del Partido Socialista? ¿Se va a estar de acuerdo en quitar también el pensionazo que dio el Partido Socialista? Yo, si llego a los años de jubilación, ya sé que me voy a jubilar más viejo, con más tiempo, porque hicieron un pensionazo, Rodríguez Zapatero, y a mi generación, pues ya sabemos que nos toca tener unos cuantos de meses y algunos algún año más para jubilarnos. Entonces, ¿van también a plantear retirar esa medida?
Es decir, hay muchas incógnitas. ¿Van a cambiar realmente la política en la Unión Europea? La socialdemocracia europea, de la que tanto se aplaude por el señor, no quiero dar nombres, por el Partido Socialista en España, ¿va a hacer un pacto con Angela Merkel, un pacto de gobierno con la derecha alemana? ¿Ese es el cambio que da la socialdemocracia en la Unión Europea? ¿Con eso van a cambiar la estructura de la Unión Europea? Yo creo que hay muchas lagunas y muchas preguntas que hacernos en este país. Preguntas para nota, ¿eh? Señor Lara, son preguntas para nota. Son preguntas para una tesis. Enseguida voy a dejar que nuestros analistas le pregunten, pero quería plantearle dos cuestiones. Mañana es posible que el Consejo de Ministros lleve esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que durante toda esta semana, desde que se conoció, que saltó esa especie de borrador en algunos medios, hemos escuchado la oposición criticarlo como una mordaza a los ciudadanos. ¿Qué le parece? ¿Qué supone en realidad? Voy a poner un ejemplo simple, sencillo. En una familia nunca se educó a los hijos con la represión. Se educó con los valores, con la convicción y con el convencimiento de que había que tener unas pautas de conducta determinadas. Cuando se tuvo que educar con la represión, generalmente eso nunca funcionó. Y cuando hay una gente que sale a la calle, que tanta gente no puede estar equivocada, que protesta cada día, que el día 23 se van a llenar las calles de España, de gente que protesta de distintos sectores de la sociedad frente a la política de este gobierno, eso no se puede resolver con más represión, que es lo que pretende esa famosa llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Es demasiado eufemismo lo que utilizan en esa ley, ¿no? Tiene que ir a abordar la raíz de los problemas para que la gente no tenga necesidad de tenerse que manifestar a reivindicar cuestiones que le están robando en este momento, que son derechos conquistados a lo largo de la historia. Por tanto, esas leyes no resuelven nada. Al contrario, en mi opinión, lo que provocarán será que haya más reacción de la gente desde el punto de vista de que si no se aborda el problema de fondo, el problema de raíz, evidentemente no, con medidas represoras nunca se han resuelto los problemas en ningún país. La otra cuestión que quería plantearle de esta misma semana, Consejo General del Poder Judicial, Izquierda Unida ha conseguido un miembro, de hecho, porque los socialistas renunciaron a uno de los nombres que podrían proponer. Hay quien ha visto ese acuerdo entre las partes algo poco visto, me va a permitir la expresión, llegar a acuerdos y pactos entre los partidos políticos en esta legislatura, y hay ciudadanos a quienes no le huele demasiado bien este asunto. ¿Qué les dice? Un poco un cambio Yo de niego la cromos. mayor. Aquí no se trata de una renuncia de un grupo político de los que les pudiera corresponder. ¿Quién decide los que les pueden corresponder? Yo hago otra pregunta. ¿Es que la tercera fuerza política de este país no tiene ningún derecho a proponer una persona en el Consejo General del Poder Judicial precisamente porque queremos que se vele por la independencia del sistema judicial en nuestro país? Es el órgano de los jueces y nosotros hemos defendido siempre que el órgano de los jueces se tiene que decidir por los representantes políticos elegidos por los ciudadanos. Ese es nuestro concepto que tenemos desde el punto de vista democrático. Por tanto, nadie nos ha dejado un hueco para que nosotros entremos. Nosotros, cuando el gobierno nos hace la propuesta en el último momento, decimos, si nosotros entramos es por derecho propio, no porque nadie nos regale nada. No somos apéndices de nadie. Y en ese sentido se ha entendido así, y en ese sentido hemos hecho nuestra propuesta, como la hizo el PNV, como la ha hecho Convergencia y Unión, y como lo han hecho los demás, en el órgano de los jueces. Y, por tanto, legitimados para ello, porque nos legitiman, repito, ser la tercera fuerza política de este país y representar al número de ciudadanos que representamos. Lo que es incongruente es que, por ejemplo, no estemos en la mesa de las Cortes, se haya excluido la tercera fuerza política de este país de la mesa de las Cortes, que se nos haya excluido de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. En fin, eso es lo que no es congruente. Es decir, los que pretenden mantener un sistema bipartidista en este país y no contar con la realidad de lo que es la representatividad real, se están equivocando. Y en el tiempo los ciudadanos serán los que darán la razón a que tengamos que tener una democracia de mayor calidad en todas las instituciones del Estado. Casimiro. Buenos días. Buenos días. Acaba usted de decir que una de sus propuestas va a ser la de no pagar los intereses de la deuda. Yo sé que es dura. Yo lo que le digo es que el día que España haga eso, España estará en suspensión de pagos. Es decir, habrá una salida de capitales de este país que hará muy difícil que la economía se vuelva a recuperar, porque para que haya reparto de la riqueza, primero tiene que haber riqueza. Pero le he visto tan radical en sus propuestas anticapitalistas que lo que yo le quiero preguntar, ¿a usted le parece bien, por ejemplo, la política que está llevando Maduro en Venezuela, que por decreto decide que los precios bajen un 50%, que por decreto se pueden ir a los almacenes a coger las cosas a mitad de precio, que ¿Usted ve bien esa política? ¿Usted cree que por decreto se pueden bajar los precios, subir los salarios, subir las pensiones? ¿Usted cree que eso se puede hacer? Que un país
en el contexto en el que estamos, ¿es razonable que pueda subsistir con ese tipo de políticas? Nosotros vivimos en España, no vivimos en Venezuela. Digo, sí. Y cada país tiene sus propias condiciones, historia, y si hacemos cuenta de la historia, de los datos en Venezuela, de cómo se ha producido la redistribución de la riqueza en Venezuela, que sí tienen riqueza porque tienen petróleo por fortuna, desde hace 10 o 12 años cogemos todas las estadísticas y vemos efectivamente cómo se ha producido una redistribución de la riqueza que no se soñaba por parte de muchísima gente que se podía producir, y además decían que era imposible. Yo me quedo con la mayor. Ahora bien, hablando de decretos, en España llevamos 43 decretos. Aquí se está gobernando por decreto y por la mayoría absoluta. ¿Y eso no levantamos una bandera? ¿Por qué no se gobierna con proposiciones de ley y se discute con la sociedad y se hacen como se tienen que hacer las leyes? ¿Por qué son decretos leyes convalidados por el Congreso por la mayoría absoluta y al minuto uno aplicándoselo a la sociedad? En eso no le podemos dar lecciones a nadie en nuestro país. Otra cosa es que esos decretos leyes sean buenos para los ciudadanos o no sean buenos para los ciudadanos. Y pongo un pequeño botón de muestra. En Andalucía se ha hecho un decreto ley para garantizar el derecho a la vivienda a los ciudadanos que los echaban los bancos de su casa porque no podían pagar la hipoteca de la vivienda. Y automáticamente nos lo ha recurrido el Gobierno al Tribunal Constitucional. Es decir, cuando hacemos un decreto que viene a reconciliar a la gente con la política y a resolver los problemas de los ciudadanos y a cumplir nuestra Constitución, nos encontramos con un Gobierno que lo recurre al Constitucional para paralizarlo. Le hemos dado la vuelta y hay 3.200 familias que ya se han beneficiado de esa medida, que es una medida moderada, suave y además una expropiación de uso que encima se le pagaba a la banca una cantidad por esa expropiación de uso. Por tanto, depende qué decretos y depende de que los decretos también estén asumidos por el conjunto de los ciudadanos y discutidos sobre todo con la sociedad y el tejido social. Natividad. De lo poco que nos falta por hablar es de inmigración y de los etarras excarcelados. De inmigración, las cuchillas de Melilla, supongo que tendrá algo muy contundente que decir. Y de los etarras excarcelados, ¿es usted partidario de retirarles el subsidio hasta que paguen las deudas que tienen con sus víctimas? ¿Van a resolver las cuchillas el hambre de la gente? Esa sería la pregunta. Pero van a resolver las cuchillas que la gente no siga llegando allí, saltándose la valla y muriendo incluso por las cuchillas, porque cuando han decidido venir ahí es que les da igual ya la vida y la muerte. Que deciden que en lugar de morir en un sitio determinado se vienen a morir a otro sitio si no les dejan de llegar, o mueren como los de Lampedusa, que por cierto, como dato característico, clásico, desgraciadamente increíble, inconcebible en la Europa desarrollada, les dieron nacionalidad después de muertos para no tenerlos que repatriar y no gastarse en el dinero en los aviones. Eso es deleznable. No resuelven el problema del hambre. No se puede estar recortando fondos en la propia Unión Europea y en los presupuestos generales del Estado de este país, de este año, del año pasado y del otro, en cooperación y de ayuda al desarrollo. No se puede estar expoliando el África por parte de multinacionales y de gente que está expoliando los recursos de la parte subsahariana del África y pretender que la gente se muera allí de hambre y que no vengan para acá. No. Con las vallas metálicas y con las cuchillas no van a parar el hambre. El hambre se para con cooperación, con desarrollo y con cambiar los parámetros que se tienen de cara a ese llamado tercer mundo. Y la siguiente cuestión, cuando un ciudadano sale de la cárcel y es ciudadano de pleno derecho, es ciudadano de pleno derecho a todos los efectos jurídicos. Aunque deba mucho dinero a sus víctimas. Aunque deben hasta vidas, las han pagado en cárcel, deben hasta vidas. Pero el problema es que cuando un ciudadano es ciudadano de pleno derecho jurídicamente, a partir de ese momento el tratamiento que tiene que tener, venga de la cárcel o venga de donde venga, es el tratamiento que tiene cualquier ciudadano. No se pueden limitar derechos en una sociedad democrática que nos preciamos de eso y nos preciamos de tener este Estado de Derecho. Señor Lara, ayer se ha producido un asalto violento de un grupo de ultras de extrema izquierda contra un grupo de estudiantes en la Universidad Complutense. Un asalto violento con heridos entre los asaltados. A mí me ha recordado, desde el otro lado, aquel asalto que hubo a una librería por parte de ultras de extrema derecha en Madrid hace unas semanas. Entonces ustedes pidieron medidas duras contra los grupos de extrema derecha, exigieron al ministro del Interior medidas, y hoy le quiero preguntar su valoración de ese asalto de ultras de extrema izquierda y si van a pedir también las mismas actuaciones contra esos grupos al ministro del Interior. Vamos a ver, la violencia es violencia, la genere quien la genere.
sin ningún género de dudas. Y nosotros, la actitud que se ha tenido y que hemos conocido, nosotros no forma parte ni de nuestro ADN, ni de lo que vamos a defender ni defendemos en nuestra fuerza política. Eso vaya por delante. Por tanto, la condenamos desde ese punto de vista sin ninguna duda. Pero estos hechos, que son deleznables, en este caso concreto, son más anecdóticos que otros que se han producido en este país por parte de otros grupos de la ultraderecha. Aquí ha habido un dejar hacer, y no ha sido una anécdota. Han sido más de una anécdota, dejar hacer que se produjeran posiciones de ensalzamiento de lo que son posiciones fascistas en este país en los últimos meses, con una oleada increíble, hasta encontrarnos en una plaza de toros una pancarta impresionante que no quitó la autoridad correspondiente, creo que fue en la plaza de toros de Pinto, no estoy seguro si es la ciudad esta, pero donde ponía Hitler tenía razón, y la autoridad competente no la quitó. O encontrarnos con un alcalde que dice que si lo fusilaron y los mataron es porque algo habrían hecho, y es un alcalde del Partido Popular. Y eso, alimentar esas posiciones, lo que viene a traer luego después son consecuencias tremendas. Por tanto, no justifico una cosa con la otra. Cualquier tipo de violencia que se genere, nosotros vamos a estar en contra de ella porque entendemos que eso no tiene cabida en lo que son las reivindicaciones que hacemos la gente en un Estado de Derecho y en un Estado que además queremos que avance la convivencia y que avance la democracia de calidad. Cayo Lara, agradecemos que haya estado esta mañana aquí con nosotros en la Euro de Televisión Española, desayunando con nosotros. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes.